Hola, estamos aquí estudiando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estaremos hablando de esto, de las ciencias del conocimiento, la unidad uno, y los hemos definiendo, como está aquí en la pantalla, algunas definiciones de lo que es conocimiento. Vamos a leer la primera y dice, es la abstracción o desmaterialización que hacen los sujetos, personas o grupos de la realidad. Tenemos aquí dos definiciones más que son: el conocimiento es un proceso racional de toma de conciencia sobre la realidad. Y también nos dice que el conocimiento humano es una construcción mental mediante la cual las personas desmaterializan la realidad. Bien, yo voy a exponer aquí de alguna manera un poco de mi opinión personal sobre esto y dice así. Desde mi punto de vista, el conocimiento es la presunción del saber o la aceptación de ideas, sean estas elaboradas de manera ordenada o no, e independiente de si la formación de las mismas proceda de la experiencia personal o de la inducción social. Es decir, desde mi punto de vista, el conocimiento es algo que se presupone que nosotros vemos en la realidad. Esta realidad que nosotros vemos la podemos obtener por medio de la experiencia natural o podemos obtenerla mediante la inducción. Es decir, por ejemplo, cuando alguien nos enseña algo y nosotros llegamos a entender que eso es conocimiento. Digo que es la presunción porque el conocimiento no siempre es la verdad. Entonces nosotros presumimos que tenemos una idea clara sobre ciertas cosas que están allí afuera y ciertas cosas también que corresponden a nosotros mismos. Entonces nosotros construimos esas ideas y le llamamos conocimientos, le llamamos saberes. Continuamos. Vamos a ver sobre las necesidades. Vamos a por qué entiendo que se habla en esta unidad sobre lo que son las necesidades. Creo que se habla porque las necesidades son un motor que nos lleva al conocimiento. Las necesidades hacen que nosotros nos movilicemos hacia el mundo y que se nos movilicemos hacia las otras personas y socialicemos. Es decir, que logremos tener un entorno social para la satisfacción principalmente de las necesidades. Creo que por aquí es que va la cosa. Entonces, aquí estamos estudiando lo que dice aquí sobre Maslow y dice, la pirámide de Maslow es una teoría sobre la motivación y trata de explicar qué impulsa la conducta humana. El hombre procede de su autor. Perdón. El nombre procede del autor de esto, que es el psicólogo humanista Abraham Maslow, que en la primera mitad del siglo XX habló en su obra de la teoría sobre la motivación humana. Bien, entonces en esta pirámide vemos que se conforma de la siguiente manera. Primero está las necesidades básicas, que es justamente lo que vamos a hablar aquí. Luego están lo que son las necesidades de seguridad, las necesidades socioafectivas, las necesidades de la estima y la necesidad de la realización, autorrealización, de la realización personal o de la trascendencia, como queramos llamarle. Pero en esta unidad vamos a hablar de lo que son las necesidades básicas. Yo quiero decir primeramente que, como ya el profesor nos explicó, las necesidades básicas son aquellas que nosotros tenemos en la vida normal, en la vida cotidiana. Es decir, la necesidad, por ejemplo, de alimentarnos, la necesidad de, por ejemplo, un niño tiene una necesidad básica de jugar, la necesidad de asearnos, por ejemplo, ¿verdad? Esas son necesidades básicas, las necesidades que hacemos, las necesidades fisiológicas que tenemos también. Entonces, ¿cómo esto se relaciona con la vida social? ¿Cómo esto se relaciona con la obtención incluso de conocimientos y los saberes? Bueno, eso se relaciona desde un principio de la base misma del ser humano, porque el ser humano es un ser social en tanto tiene la necesidad de socializar para vivir. Lo vemos desde el mismo momento en el que salimos al mundo, de que nacemos. Inmediatamente una persona nace, tiene una necesidad fisiológica primero, que es la necesidad, claro, de vivir, la necesidad más básica, por lo tanto de respirar. Pero luego le viene la necesidad de alimentarse. Y para una persona cuando nace a alimentarse necesita de otro ser humano, necesita ya sea de la madre que la amamante o de un tutor que le provea del alimento directamente porque no puede valerse por sí mismo. Entonces, luego cuando vamos creciendo vemos que comienzan a aparecer otras necesidades y esas necesidades nos impulsan
a tener una vida social. La necesidad de protección, que es una necesidad básica, la necesidad de seguridad, la necesidad que tenemos como ya dentro de un esquema más amplio de adquirir justamente conocimiento, es decir, de aprender, y aquí viene lo que es la escuela, todo esto, aunque allí se nos dan se nos enseñan cosas más elaboradas, pero son de todas maneras eso mismo, necesidades. Ahora vamos a pasar al tema de lo que es la práctica social, lo vamos a leer lo más rápido posible. Se reconoce como práctica social al conjunto de todas las actividades que realizan los seres humanos en los diferentes ámbitos de la vida con el propósito de satisfacer sus necesidades económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas y etcétera. Es decir, en la práctica social nosotros entonces satisfacemos las necesidades que tenemos en los diferentes niveles. Nosotros estamos tratando principalmente del nivel más básico, pero en realidad en esta práctica social satisfacemos en diferentes niveles. Yo necesito aprender cosas, por lo tanto me inscribo en la universidad y voy a obtener un conocimiento que eventualmente me va a llevar, por ejemplo, a mejorar mis ingresos para resolver mis necesidades básicas, pero que con el tiempo incluso me puede llevar a resolver necesidades como las de autorrealización, cuando yo pueda elaborar mis propias teorías, cuando pueda trabajar y tal vez lograr cambios en mi sociedad por medio de los conocimientos adquiridos o usando esto como herramienta. De manera que todo esto está dentro de lo que es la práctica social. Pero nosotros hablamos para definirlo, siempre se atomiza, se simplifica un poco el debate para poder ver los detalles, para poder ver más claramente. Y entonces para eso hicimos que lo que siguiente, hablar sobre lo que es la vida rural y lo que es la vida urbana en una especie de comparación. Cómo estos ámbitos distintos nos llevan a prácticas sociales distintas. Y hablábamos de que, por ejemplo, en la vida rural se da mucho lo que es el autoconsumo. Es decir, mucha de lo que se consume en la vida rural es producido por las personas y las familias que van a consumir los productos. Por ejemplo, en la vida rural suele pasar que tú quieres, cuando una familia va a comer huevo es porque lo toma del conuco, lo toma de las gallinas que pusieron los huevos. Sin embargo, en la vida rural no suele haber este tipo de cosas, sino que nosotros vamos al supermercado y compramos un cartón de huevo ya preparado. Y de hecho, aparece lo que es mucho esto de la alta manufacturación, porque posiblemente este cartón de huevo está producido en una fábrica donde hay decenas o cientos de empleados y ya está empaquetado, preparado y vamos al supermercado, lo pasamos por la caja, es decir, intervienen muchas personas. Y esto es algo de lo que quería hablar aquí también, que en la vida rural suele haber poca interacción entre diferentes conglomerados. Sin embargo, en la vida urbana se dan muchas interacciones para la satisfacción de las necesidades. Yo para tomar agua aquí en mi vida urbana llamo al colmado, el colmadero le avisa al delivery, el delivery me trae el agua, pero esa agua no llegó al colmado sola, esa agua la trajo un distribuidor y ese distribuidor a la vez la trajo de una fábrica y esa fábrica interactúa con miles de personas que trabajan en potabilizar el agua. Sin embargo, en el campo esas interacciones normalmente se reducen a una familia que extrae agua de un pozo del río o que la trae del agua de lluvia con una tinaja en el techo. O sea que la interacción es mucho menor para satisfacer esas necesidades básicas. Vamos a continuar porque, como sabemos, el tiempo apremia. Y vamos a hablar de lo que son los saberes en el ambiente social. Vamos a leer rápidamente y dice, el término saber se utiliza para designar a todos los dominios conceptuales o teóricos, las actitudes, destrezas, habilidades y valores de las personas constituidos en las diferentes prácticas sociales de la humanidad. Se dice saber porque es algo que va más allá del conocimiento, porque el saber es algo que implica el poder hacer cosas. Por ejemplo, nosotros aprendemos a escribir, está ahí el conocimiento de cómo se escribe, pero nosotros aprendemos a escribir, por lo tanto, en tanto escribimos. Es decir, sabemos escribir porque podemos hacerlo, no solamente porque tenemos ahí el conocimiento abstracto, sino que porque podemos llevarlo a cabo. Entonces, eso vendría siendo lo que es el saber. Entonces, el saber en un ambiente social es primordial. Primero, justamente porque si no podemos, por ejemplo, tener un lenguaje, la vida social se hace mucho más compleja. El hecho que nosotros como sociedad podamos lograr cosas tan grandes como construir grandes ciudades, grandes edificios, teléfonos como los smartphones, o hacer grandes obras como tener satélites dando vuelta alrededor de la Tierra para darnos el posicionamiento de dónde estamos o para comunicarnos,
Es porque nosotros combinamos muchos saberes para trabajar como sociedad y para comunicarnos los unos con los otros y así lograr grandes cosas que como individuos particulares no podríamos lograr. Aún así vamos a hablar de lo que son rápidamente los diferentes tipos de saberes básicos, como son los saberes cotidianos, que no son más que cosas simples que nosotros sabemos hacer, como tender una cama, como limpiar el piso de nuestra casa, como por ejemplo ponernos la ropa, o sea, saber ponernos la ropa. Un niño desde chiquito, una cosa de la que se le enseña es cómo ir al baño, cómo asearse, cómo vestirse. Esos son saberes cotidianos. Tenemos también lo que son los saberes populares, que no son más que saberes que se adquieren en la sociedad, pero que no están necesariamente bien estructurados. Son, por ejemplo, los refranes y otros tipos de saberes como estos, que son como la cultura popular, vamos a decirlo así. Es la cultura popular, ese saber que está en las calles, que está, también está en la escuela, pero no está estructurado. Lo que son los saberes religiosos, que suelen estar un poquito más estructurados porque se refieren, por ejemplo, a lo que es la liturgia, lo que son las formas como se elaboran los cultos. Tú vas a una iglesia, por ejemplo, una iglesia católica que tiene un gran saber religioso y hay una forma en cualquier iglesia católica que tú vayas, cómo se practica la Eucaristía, cuáles son las cosas, el bautizo, son procedimientos que están allí. Y muchas veces incluso sí están estructurados y sí están escritos. También en una iglesia evangélica, si tú vas a ver, o protestante, que hay un orden de cómo se hacen los cultos, una orden de cómo se evangeliza. Entonces, estos son saberes religiosos. También los musulmanes, las horas de las oraciones a las diferentes partes, en las diferentes partes del día. Tenemos también lo que son los saberes artísticos. Los saberes artísticos están ahí en el límite entre lo abstracto y lo técnico, porque el artista utiliza la técnica para expresar conceptos abstractos, que son como las emociones, los sentimientos, las impresiones. Porque, por ejemplo, un artista, yo puedo tomar una fotografía de un lugar como la Plaza de la Bandera, pero un artista puede hacer una pintura que expresa y que da y que comunica a otros lo que se sintió en tal o cual evento que sucedió en ese lugar, ya por medio del arte. Por lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con la poesía o cualquier forma de arte. Y estos a veces sí pueden estar estructurados, como por ejemplo en el cine, que sí lleva una estructura, guiones y todo esto, y también se considera arte, siempre y cuando, claro, no sea simplemente un documento, sino un documento gráfico, sino que sea algo que transmita algo más allá de lo, digamos, textual, por lo menos desde mi punto de vista. Luego están los saberes deportivos, por ejemplo, las reglas de un deporte. Y más allá incluso de las reglas de un deporte que sí se pueden cifrar, tenemos también el saber que se adquiere mediante la práctica de ese deporte en el marco de las reglas que tienen los deportes. Porque obviamente no sé yo más batear. Yo sé batear, sé cómo se batea, sé cuál es la posición para batear, pero yo no sé batear más que Sammy Sosa. Ese saber que tiene Sammy Sosa para batear, yo no lo adquiero simplemente por leer un libro. Entonces son saberes que son diferentes. Entonces tenemos lo que ahora hablar un poco lo que es el método científico. Y vemos sobre el método científico, vamos a leer simplemente y dice, el método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis. Yo diría más bien que lo que tenemos son métodos científicos, porque no existe un solo método científico, sino que existen varios métodos científicos. Ahora, hay algunas características que son comunes a los métodos científicos que se utilizan para conseguir lo que son estos conocimientos. Y estos conocimientos me refiero por ello a conocimientos prácticos, es decir, conocimientos que nosotros podríamos utilizar en la tecnología, en la medicina, en la ingeniería, en diferentes otros ámbitos del saber para desarrollar los mismos. Entonces, uno de los aspectos del método científico o de los métodos científicos es la falsibilidad. Suele ser muy útil la falsibilidad, que consiste simplemente en que nosotros podamos pensar o imaginar o probar una condición o una situación en la que un enunciado no se cumple. Está la reproducibilidad y la
y la repetibilidad. Es decir, la reproducibilidad se refiere a que ciertos experimentos que se dan en la ciencia para obtener conocimiento deben de poder ser reproducidos, o sea, deben de poder volver a hacerse incluso a veces de otra manera para poder confirmar los hallazgos. Y la repetibilidad se refiere a que los resultados que se obtienen de ciertos procesos que se incluyen en la ciencia deberían de dar los mismos resultados al final. Es decir, si yo, por ejemplo, agarro un grupo, una caja que tiene 5 pelotas A y una segunda caja que tiene 5 pelotas y pongo las dos cajas y la derramo en otra tercera caja, eh, puedo tener lo que sería también la predictibilidad y la repetibilidad. Y si yo hago eso mismo, lo hago, por ejemplo, o sea, voy a tener 10 pelotas en la caja. Pero si yo hago eso mismo, por ejemplo, y lo hago con piedras, 5 piedras, la he hecho, debe de haber 5 piedras. Entonces, yo repito el experimento, incluso con varios factores, y debería de darme el mismo resultado. Entonces, de los elementos que se utilizan para lograr esta cosa está lo que es la deducción, o sea, a poder obtener, deducir. Si pasa esto, esto y aquello, podemos deducir que el resultado sería este. La predictibilidad, que es lo que le acababa de decir, y la revisión por pares son también características de los métodos científicos, sobre todo los modernos. La revisión por pares no es más que otras personas que tienen el mismo nivel de conocimiento, el mismo nivel de personas o organizaciones que tienen el mismo nivel de formación, herramientas parecidas, puedan comprobar los experimentos que se hacen o las observaciones que se hacen que son correctas cuando alguien lo hace. Yo tengo un descubrimiento o desarrollo una nueva teoría, otro debería de poder ver eso y repetirlo, sea durante el mismo método o desde otro punto de vista que también demuestre aquello que yo he conseguido descubrir o producir, porque la ciencia se descubre y se produce. Entonces, aquí yo tengo un texto que habla de la falsibilidad, no lo voy a volver a repetir porque ya hablé de ello. Vamos a dejarlo aquí, espero que esto sea muy útil y sigamos adelante. Nos vemos.